El teorema de la función implícita, por mi experiencia en el aula, es muy complicado de explicar. Si veis el teorema en los apuntes, veis que tiene un montón de funciones, un montón de exponentes, R elevado a m, R elevado a n. Entonces, bueno, ahí está el teorema. Yo voy a intentar bajarlo a la tierra y hacerlo entendible. Bien, para empezar, cuando yo explico esto en clase, lo primero que veo es que la gente no tiene claro qué diferencia hay entre una función explícita y una función implícita, a pesar de haberlo estudiado en el pasado. Esto es una recta explícita o implícita que lo hemos estudiado en la ESO, ¿vale? En secundaria. Os pongo en contexto un poquito. Una recta se puede expresar de esta manera, ¿verdad? Que si es igual a mx más n, que si es igual, por ejemplo, a 2x más 3. En este caso es una recta de forma explícita. ¿Por qué? Porque la y está a la izquierda, está despejada. Habitualmente lo ponemos también así. F de x es igual a 2x más 3. Esto lo he hecho con un ejemplo de una recta, pero también se puede hacer con una parábola o con cualquier cosa. Esto de aquí lo entendemos más como recta, como gráfica, y esto de aquí a la derecha lo entendemos más como función, pero en esencia son lo mismo. Bien, pues de forma implícita, x es fuera, y es dentro, así que se puede recordar así, es cuando tenemos todas las letras mezcladas. Por ejemplo, 2x menos y más 3 igual a 0. Esto sería una ecuación de forma implícita. Y más que función se le suele llamar ecuación porque suele estar igualado a 0. ¿De acuerdo? Bien, no se puede escribir de ninguna forma específica, no se puede escribir, por supuesto, como f de x, pero sí que podríamos entenderla como, y habitualmente usamos mayúsculas, f de x y es igual a 2x menos y más 3. ¿Vale? Esta teoría la hemos dado un poco también en Matemáticas 1, con funciones implícitas. Lo fácil de Matemáticas 1 es que teníamos solo dos variables, x e y. Inicialmente era solo una variable x, la y dependía de x y derivábamos de forma implícita. Es decir, en lugar de despejar la y, teníamos que derivar con la y dentro. Era complicado y este teorema está hecho precisamente porque no se puede despejar y. Lo que he hecho aquí arriba sí se puede despejar, pero por ejemplo, un ejemplo en el que no se puede despejar, raíz de y más xy más x al cuadrado más 2 igual a 0. En este caso, yo no puedo despejar la y, es imposible. La tengo en dos lugares diferentes con un aspecto bastante feo. Bueno, quizás haya algún método extrañísimo que me llevaría muchísimo tiempo de hacer y no aseguro que no se pueda, pero desde luego no es fácil. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues en lugar de hacer la derivada de y al método clásico, que es derivando con las reglas de derivación que conocemos, lo que hacemos es aplicar el teorema de la función implícita. Pero para poder aplicar el teorema de la función implícita necesitamos cumplir unas hipótesis. Este ejemplo que os he puesto en verde a la derecha es un ejemplo relacionado más con matemáticas 1. Ahora en matemáticas 2 simplemente esto va a crecer. Ahora vamos a tener más variables en juego y más funciones en juego. En este ejemplo que os he puesto a la izquierda, que no lo voy a resolver ahora, lo resuelvo en el siguiente vídeo paso a paso, aquí tenemos tres variables, ¿veis? X al cuadrado más y, o sea, por y, es decir, tengo x e y luego la z. Pero de las tres variables que tengo, en realidad no son tres variables. X es la única variable de verdad porque y z son funciones escondidas ahí dentro, ¿vale? Son funciones implícitas. A mí me gustaría tener que y es igual a f de x y f de x igual a función y que la z fuera g de x igual a función, pero no puedo despejar. No puedo despejar, pero por lo que sea, yo quiero las derivadas. No soy capaz de despejar la y la z, pero quiero las derivadas. Es decir, quiero poder calcular y', que es igual a f' de x, y también quiero calcular z', que es igual a g' de x. No puedo despejarlas, pero puedo derivarlas. Esta es la curiosidad del teorema. Para poder hacerlo tiene que ser siempre en un punto, no es derivar en general. Siempre es derivar, por ejemplo, en el punto 1, 1, en el punto que sea. Y las condiciones son, para que yo pueda hacer esto, es primero definimos, por un lado tiene que haber variables que pueden ser 1, 2, 3, en este caso la única variable de verdad es x, y luego tiene que haber funciones que no son, funciones que no son variables, aunque lo parezcan, son funciones implícitas, es decir, son funciones que dependen de la variable. Es decir, y no es de verdad y, sino y', y z no es de verdad z, sino va a ser z', que va a ser la función de x. A veces se escribe z de x e y de x. Bien, condiciones. Una vez que tenemos esto, por supuesto, definimos las funciones. f1 de x y z, que sería la primera x al cuadrado y, más z elevado a y más 1 igual a 0. Y la otra función es igual a, voy a ponerla bien, x y z es igual a x menos y más z igual a 0. Vale, así que
La primera hipótesis del teorema, el teorema lo tenéis formalmente explicado en los apuntes, yo quiero aquí hacerlo entendible. La primera hipótesis del teorema tiene que ser que estas funciones, las funciones que pueden ser una, dos o pueden ser m funciones, tienen que ser continuas y derivables. Esto es un trámite porque siempre lo va a ser, ¿vale? Aunque tengamos incluso logaritmos o tengamos raíces cuadradas, casi siempre es continua en el punto que me compete, ¿vale? En el punto que está definido, en P. Es decir, son de clase C1. No voy a poner todavía el punto. De clase C1 y si queréis poner clase C2 o clase infinito también. La segunda condición va a ser que las funciones en el punto definido, todas las funciones, en este caso son solo dos, pero podrían ser más, las funciones en el punto son todas cero. Es imprescindible que si vamos a derivar implícitamente, tiene que ser en un punto en concreto y la condición es que las funciones evaluadas en ese punto, al sustituir, dan cero. Y la tercera condición es que las derivadas de estas variables que son funciones, es decir, la derivada de c, la derivada de f1 con respecto de i tiene que ser diferente de cero, la derivada, bueno, en realidad no la voy a poner así, pero a ver cómo lo escribo para que se entienda. Se dice jacobiano porque a veces va a depender de las funciones. En este caso, como hay dos variables, i y z, que no son variables, sino funciones, diríamos que es el jacobiano, es decir, el jacobiano de la derivada de f1 con respecto de i, la derivada de f1 con respecto de z, la derivada de f2 con respecto de i y la derivada de f2 con respecto de z en el punto, por supuesto todo esto de aquí es en el punto P tiene que ser diferente de cero. En esencia, tiene que ser que las derivadas de las funciones implícitas con respecto de las funciones escondidas dentro, es decir, las derivadas de estas funciones con respecto a las variables que no son variables como tal, tiene que ser diferente de cero. En este caso, como hay dos o más variables escondidas, funciones implícitas, entonces habría que hacer un jacobiano. Si solo fuera una, entonces hay que hacer simplemente que la derivada de f' en ese punto P sea diferente de cero. Es decir, la derivada con respecto de esa misma. Pongo una comita porque solo sería la única variable. Bien, si cumplen esas tres condiciones, la primera es un trámite, la segunda también es un trámite, la tercera hay que trabajar un poco más y distinguir entre si tenemos dos variables funciones o si tenemos solo una, sustituir y ver que no es cero, ¿vale? No es cero porque la realidad es que hay un método para luego hacer la derivada que implica dividir y dividir entre cero no se puede, por eso esa condición es diferente de cero. Bien, pues si se cumplen esas tres condiciones, entonces sí que existen estas derivadas en el punto y se pueden calcular. La manera de calcularlas es de dos formas. Una es haciendo un cociente de derivadas, que en el caso de ser una derivada múltiple habría que hacer un jacobiano. Este método yo no lo voy a explicar aquí porque me parece bastante trabajoso y además es excepcional si hay una variable 2 3. Y luego hay otro método que es el que hemos usado más en Matemáticas 1, que es derivar de forma implícita, sustituir el punto y despejar. Vamos a ello y veréis que no es tan complicado.